Hola chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de química, ya la última semana, ya adiós todo esto, y pues a darle ahora sí que para mejorar en nuestras calificaciones, por ahí les tengo pendiente eso, pero créanme que todo va muy bien. Me voy a permitir compartir la pantalla para empezar un tema, pues básicamente nuevo. Vamos a hacer nada más una pequeña parte de repaso, para, para los problemas que vimos todos esos problemas que vimos de solubilidad y demás, que por ahí les voy a pasar algunos tips extras, pero el chiste es calcular las concentraciones. Nada más hay que recordar y hay que tenerlo muy bien en cuenta que son todas estas partes que vamos a tener. La molaridad y la molalidad son algunos aspectos importantes que vamos a tener. Vamos a empezar aquí con algo. Voy a tener aquí soluto y solvente. Es algo muy importante que hay que recordar. Si yo divido la masa del soluto entre la masa de el soluto más solvente, de estos dos, voy a tener aquí el porcentaje en masa. Si yo mido la masa del soluto entre el volumen de la disolución, voy a tener el porcentaje peso-volumen. Si yo divido el volumen, el volumen de la del soluto entre el volumen de la disolución, voy a tener porcentaje en volumen y así sucesivamente. Aquí lo que quiero resaltar de aquí es lo siguiente. La masa del soluto y la masa del disolvente me van a dar la masa de la disolución. Por aquí le puse la suma, pero más bien era aquí abajo. Es la masa de la disolución. Y la masa de la disolución para pasar al volumen de la disolución, esto es la densidad obligatoriamente. Es bien importante la densidad. No puedo pasar hacia la masa y volumen de manera directa solo en el agua, pero nada más como un efecto, algo importante que recordarles antes que iniciemos esta clase. Y bueno, chicos y chicas, vamos a ver ahora el efecto de la temperatura en la solubilidad. El efecto de la temperatura en la solubilidad es importante debido a que esta afecta a la solubilidad de las sustancias, o sea, sé cuánto puedo poner más de uno que del otro. Clásico ejemplo que todo el mundo sabemos, clásico que todo el mundo lo reconocemos, es que entre más caliente esté el agua, por poner un ejemplo, más azúcar le puedo poner. Es algo súper claro que tenemos muy en cuenta cuando preparamos alguna bebida que esté en base con azúcar, café, agua de sabor, etcétera, etcétera. Y al contrario, entre más fría esté el agua, menos puedo solubilizar el azúcar. Tanto así que cuesta más trabajo y lo sabemos cuando preparamos alguno de estos tipos de bebidas. Entonces va a haber una dependencia directa entre la solubilidad con la temperatura. Generalmente puede ser de compuestos iónicos, aquí les pongo esta parte, pero podemos encontrarla en compuestos orgánicos como es el azúcar. Ahora, la solubilidad es una medida experimental, o se hace de manera empírica. Necesito hacer un experimento. No hay una regla básica, ya que en general la solubilidad aumenta con la temperatura, pero no es así en todos los casos. Vamos a poner un ejemplo aquí bien importante. El nitrato de potasio, aquí lo tenemos, el nitrato de potasio. El nitrato de potasio es tiene una solubilidad que cuando yo coloco gramos de soluto en 100 gramos o 100 mililitros de agua, yo a 0 °C, yo lo máximo que voy a poner de nitrato de potasio va a ser aproximadamente unos 10 gramos, ¿sí? O sea, si me imagino el vaso con 100 mililitros de agua, que es una cantidad relativamente pequeña. Un vaso normalmente tiene un cuarto de litro, 250 mililitros, que tomamos normalmente. Entonces pártanlo un poquito menos de la mitad y le pongo 100 gramos de nitrato de potasio, se disuelven. Si le pongo 100 gramos, perdón, 10 gramos, se disuelven. Si le pongo 11, ese uno que ponga extra ya no se va a disolver. Pero si yo a esta agua la elevo a 20 °C, 20, 24, que es una temperatura ambiente,
yo voy a poder poner hasta 30 gramos de nitrato de potasio, a 30 gramos, imagínense, aumentó. Y si yo elevo hasta 100 grados centígrados, esa cantidad yo puedo poner hasta casi un cuarto de kilogramo, 250 gramos, o sea, es muchísimo más que el agua. Yo puedo poner aquí, el agua es este y lo que voy a tener de solución es esto, voy a poder meter aquí y se va a disolver y va a seguir siendo líquido. Por eso sería muy tonto pensar que la diferencia entre soluto y solvente es que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente el que se encuentra en mayor cantidad. No, soluto es lo que voy a introducir dentro de un agente dispersante que es el solvente. Y al final, la fase final de lo que yo tenga va a ser la fase final del solvente. En este caso, yo a 100 grados centígrados puedo poner hasta un cuarto de kilo en 100 gramos de agua y al final lo que voy a tener va a ser un líquido, como el agua, porque es el agente dispersante. Pero no así, hay algunas sustancias como el cloruro de sodio, la sal de mesa, que casi desde 0 grados centígrados que voy a poder poner 40 gramos de sal en 100 gramos de agua, cuando lo elevo a 100, voy a poder poner 5 gramos más. Un poquitito más. No mucho más, no cambia drásticamente. Entonces, pero vamos a tener sustancias que se comportan hasta extrañamente. ¿A qué nos referimos de manera extraña? Pues tengo el sulfato de sodio. Yo aproximadamente a 40 grados voy a poder colocar en 100 gramos de agua unos 60 gramos, pero a medida que aumento la temperatura va a ser al contrario, se va a solidificar, se va a regresar a ser insoluble. Esto va a provocar que a 100 grados centígrados, si yo ya había puesto 50 gramos, al final se van a volver a ser sólidos otros 20 gramos y ya van a quedar así. Entonces, ese es el detalle de la solubilidad. En general aumenta, pero es una medida experimental, necesito hacer el experimento. Esto se ha usado múltiples veces para hacer algunas prácticas de cristalización fraccionada. ¿Qué significa una cristalización fraccionada? Una cristalización es un proceso en el cual voy a pasar de una sustancia soluble a insoluble, cambiando la temperatura, pero me va a ayudar esto a generar o a separar mezclas, que es algo que voy a tener algo muy común en química. Bueno, en la vida casi todo está mezclado y para hacerse puro se necesita separar y hay múltiples técnicas de separación: decantación, filtración, y una de ellas es la cristalización. La cristalización va a provocar que se generen pequeños microcristales o grandes cristales, dependiendo de cuánta cantidad tenga, y lo voy a empezar a separar. Aquí un ejemplo son con estas sales, el nitrato de potasio y el cloruro de sodio. Ambas, si están en un contexto de mezcla, yo puedo cambiar la temperatura del líquido en el que se encuentran contenidos y separar una. Vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo las dos sustancias a 60 grados, una a 38 gramos y otra a 112 gramos, y yo disminuyo la temperatura, ahora lo que voy a tener hasta los 0 grados es que voy a tener una cantidad ahora sólida. ¿Qué significa? Yo no disminuyo la cantidad de uno. Lo que va a pasar es que la temperatura cambia y ahora me van a quedar todos estos gramos insolubles. Y de este me va a quedar nada más esta parte chiquita insoluble. O sea, voy a pasar de una mezcla a algo puro. Voy a poder separarlos debido a que todo esto es la parte insoluble. De hecho, lo vamos a poder separar en dos grandes términos: la parte soluble y la parte insoluble, debido a que voy a poder hacer este tipo de separaciones importantes en las gráficas. Inicio aquí, termino acá. Esta parte es insoluble y esta parte es soluble. Si yo inicio aquí y termino acá y yo inicié con todo esto, pues solo voy a tener esta parte insoluble y esta parte insoluble. Y esto lo puedo separar, literalmente se separa con un filtro, hasta cristaliza como una piedra grandota, se puede quitar, y etcétera, etcétera. Es algo interesante.
Pero vamos a tener un caso contrario. Los sólidos aumentan la solubilidad conforme aumentamos la temperatura y los gases disminuyen. ¿A qué me refiero con esto? Los gases son solubles en los líquidos. Vamos a pensar un gas en agua, el oxígeno en el agua. El oxígeno es el gas que se encuentra dentro del agua. Por eso los peces, ahora que vienen épocas navideñas, beben y vuelven a beber. Los peces en el río, ¿qué respiran los peces en el río? Los peces en el río respiran, los peces, todos los peces, no solo los del río, todos los peces respiran oxígeno y el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua y lo separan por medio de las branquias. Este, las branquialgas, por ahí los que vieron Harry Potter para poder respirar en el agua. Pero a medida que nosotros aumentamos la temperatura, esa solubilidad disminuye. ¿Les ha pasado? Voy, caliento agua para hacerme un café o algo, y antes de que empiece a salir el vapor, antes de que el agua se comience a transformar en vapor, en gas, ¿qué es lo que le pasa a las paredes de la superficie donde estoy calentando el agua? Se llena de pequeñas burbujas. ¿Y esas burbujas qué son? No es nada más y nada menos que el oxígeno y el aire disueltos en el agua. Ahí está, ahí estaba dentro del agua el aire. El aire ahí estaba. Caliento el agua y se empieza a separar. Esta es la gráfica. Cuando yo voy a solubilizar un gas en el agua, si yo inicio aquí y voy calentando el agua, y siempre inicié con esto, permítanme, déjenme contestar esta llamada. Espérenme. Bueno. Perdón, que me marcaron para donar sangre del Centro de Medicina Transfusional, porque ya me toca volver a ir, y andan haciendo campaña para los donadores voluntarios. Bueno, chicos y chicas, aquí, cuando yo caliento agua, si yo la caliento y tenía, por ejemplo, estaba a 20 grados, tenía esta cantidad soluble, y yo la caliento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sigo teniendo lo mismo? No, todo esto se deshace, se va del agua y solo queda esto. Eso es importante porque hay algo que se llama la contaminación térmica. La contaminación térmica en las plantas, por ejemplo, termoeléctricas, hidroeléctricas o cualquier planta que caliente, pues básicamente calientan agua para generar electricidad, pues se calienta el agua a muy altas temperaturas, más de 100 grados, para generar vapor a alta presión. Entonces esta gráfica pues empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, casi es volviéndose cero. El agua con la que se utiliza para generar electricidad es agua que no se ensucia, solamente se calienta y se vuelve a ser líquida como vapor. Y en algunas ocasiones se regresa esa agua a los mantos acuíferos, porque en realidad no está sucia, pero sí tiene un pequeño detalle: está sin aire. Quiere decir esto que si los peces normalmente necesitaban esta saturación de oxígeno, el agua cuando se calienta, ahora va a tener esta saturación de oxígeno, y al regresarla a su temperatura habitual, si no pasó por algún tratamiento de oxigenación, si no pasó por algún tratamiento de oxigenación y se regresa así tal cual, ahora voy a tener esta cantidad de aire
y no va a poder generarse la vida. Es algo que se llama contaminación térmica. El agua, aunque esté limpia, pero si se calentó y se enfrió y no se oxigenó, es dañina para los seres vivos. Es algo importante. Aquí tengo una gráfica que es un resumen, básicamente, sólidos iónicos a la izquierda y gases a la derecha. Podemos ver la diferencia. Los gases, cuando se aumenta el metano, el oxígeno, el monóxido de carbono o el helio, cuando se calientan, disminuye su concentración. Se hacen insolubles y los sólidos iónicos aumentan. Puedo poner más dentro de uno del otro. Aquí podrían poner menos, pero algunas bajan, algunas bajan. Ahora, algo muy importante es otro efecto. Tenemos el efecto de la temperatura en la solubilidad. Es algo muy importante. La primera parte número 1 es el efecto de la temperatura en la solubilidad. ¿Qué voy a hacer soluble? ¿Qué puede ser soluble? Sólidos, líquidos o gases en líquidos. Vamos a poner el ejemplo del agua. El agua voy a ponerle ahí cosas adentro. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura? Si yo voy a disolver un sólido, pues va a aumentar la solubilidad. Un líquido dentro de otro líquido, aquí no aplica. Yo porque agregué acetona al agua, por poner un ejemplo, voy a solubilizar acetona, la temperatura no va a generar ningún efecto porque son miscibles. Ahí no, aunque lo disminuya o lo aumente, siempre van a ser solubles en todas proporciones. No aplica, por eso es sólido y gas en líquido. Los gases también, ahora estos disminuyen la solubilidad y ya. Vamos a ver otro efecto que hay en la solubilidad y es el efecto de la presión en los gases. Ahora, dijimos, ¿quién juega y quién no juega en estos ejemplos? Para la temperatura, sólido, líquido y gas dentro de un líquido, quien no juega va a ser el líquido con el líquido. Solo juegan estos. Y para la presión, sólido, líquido y gas, para introducirlos dentro de un líquido, no juega ni líquido líquido, la presión no le va a afectar, ni sólido líquido, la presión no afecta. Al único que le afecta es ay, perdón, se me movió esto. Al único que le afecta es a este. Pero ahora, sólido, líquido y gas, para introducirlos en un gas, tampoco a nadie le afecta en la temperatura, sólido, líquido y gas. Para introducirlos dentro de un sólido, tampoco los afecta. Solo vamos a hablar de los que sí afectan. Entonces, para que los tengamos muy en cuenta. Entonces, ahora vamos a hablar de la presión y justamente al único que va a afectar, sí los afecta a los otros, pero de manera ultra mínima, así despreciable. Entonces, es algo importante. Si yo aplico presión a un gas para introducirlo en un líquido, ¿qué pasa con la solubilidad? La solubilidad aumenta. Ahí está, la solubilidad aumenta. Y sigue la ley de Henry. ¿Qué significa esto? Yo puedo aumentar la solubilidad de un gas de dos maneras. Voy a poner un ejemplo como si fuera una jeringa. Esto se llama como si fuera un pistón. Un pistón es un elemento móvil que yo puedo subir y bajar como una jeringa. Imaginemos que en este es un pistón y yo aquí tengo agua y aquí tiene aire. Si yo disminuyo el pistón, voy a aumentar la presión. Entonces el gas se empieza a introducir en el líquido y empieza a volverse más moléculas o átomos o demás, más elementos gaseosos dentro del líquido. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de líquido, va a aumentar la concentración, perdón, no de líquido, va a aumentar la concentración de gas dentro del líquido. O puedo hacerlo de dos maneras. La otra manera sería introducirle. Si yo le introduzco más moléculas gaseosas, como si tuviera una bomba y le introdujera, también aumenta la presión y por lo tanto van a introducirse más. Es el principio básico de los refrescos. Se le inyecta al líquido a altas presiones dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Ahora voy a tener dos situaciones. Aquí, esta es la ecuación de la ley de Henry. La concentración es C de concentración del gas es directamente proporcional a la presión.
¿Cómo me quito este símbolo de proporcionalidad? Con una constante y un igual. La concentración es igual a constante por la presión. Creo que le voy a actualizar este no me gusta que esté aquí. Esta K se llama K es igual a constante de la ley de Henry. Y la ley de Henry habla de la ley de Henry habla sobre la concentración de un gas dependiendo de la presión. C igual a K por P. Esta es la ley de Henry. Y sigue este principio básico, súper básico de las concentraciones dentro de un gas. Es importante saber que, por ejemplo, cuando abro un refresco, ahora, si antes el refresco cerrado tenía cierta presión, tenía una presión 1 y tenía una concentración 1, ahora cuando abro mi refresco y se sale volando mi tapita, ahora la presión va a ser la presión de la atmósfera. Aquí a lo mejor era la presión 1 eran, no sé, el doble de la atmósfera, así muy presionado, 2 atmósferas. Y la concentración eran a lo mejor 0.5 mol por litro. Ahora la presión de la atmósfera va a ser una atmósfera y ahora la concentración en este líquido que voy a tener aquí, la concentración 2, quién sabe cuál sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? La ley de Henry. Con esto saco la concentración, la K, despejo la K, porque C1 es igual a K por P1, la K es la misma, despejo la K y la utilizo acá para C2 es igual a K por P2, que sería P de la atmósfera, entonces ya despejé K y ya lo tengo acá. Y ya, así se utiliza la ley de Henry para saber cuánto puedo meter de un gas dentro de otro. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, necesito ver algo que se llama el diagrama de fase. El diagrama de fase es aquel diagrama que me va a hablar sobre los cambios de algunas cuestiones, pero antes de ver eso y antes de ver los siguientes conceptos, presión de vapor y diagrama de fase, necesito recordar lo siguiente, que son los cambios de fase. Hay que recordar que vamos a tener 3 fases importantes, 3 estados de la materia, sin hablar, porque luego vamos a entrar en esta discusión de que el condensado Bose-Einstein es el cuarto estado de la materia, o dónde quedó el plasma, que también cuenta, entonces sería el quinto. No vamos a entrar en esa discusión, porque son situaciones extremas donde tengo que poner condiciones de presión y temperatura no normales, que pueden ser condiciones planetarias, extrasolares o condiciones de laboratorio poco habituales y demás. Vamos a hablar de esos 3 estados comunes: sólido, líquido y gas. Y vamos a hablar de que recordemos que para pasar de líquido a gas se vaporiza, o si también se llama evaporación. Recordemos que vamos a tener aquí un detalle porque vamos a estar combinando idiomas. A pesar de ser el español, el castellano también cuenta como tal y genera pues que haya pues nombres diferentes entre el español España y demás. Entonces, vamos a tener algunos detalles. Por ejemplo, de líquido a gas es vaporización o evaporación, y de gas a líquido, condensación. De líquido a sólido también se le llama solidificación, se hace sólido, o congelación también se le llama. Pues es raro, ¿verdad? Porque si yo hablo de, por ejemplo, esta bocina está sólida, se puede derretir este plástico, sí, entonces este plástico que está sólido está congelado, pues sí, está congelado, o está solidificado, está sólido. Ajá, por eso se escucha raro. Fusión, sólido a líquido, y sublimación o deposición, también le llaman cristalización. Casi no se utiliza cristalización, yo no lo uso porque se puede pasar de líquido a sólido por un proceso de cristalización, entonces yo no me gusta llamar, si lo ven por ahí, ignoren ese nombre, díganle deposición. Y sublimación de sólido a gas. Y también vamos a tener aquí los calores. Nada más hay que recordar que para llegar a algunas sustancias de una u otra, hay calores añadidos que son calores de vaporización que no van a permitir que las cosas fluyan tan rápido de un estado a otro, o de que aumenten de temperatura tan rápido, pero eso lo vamos a ver después. Nada más hay que tener en cuenta que cada uno conlleva
un aporte energético, son escalones energéticos que necesito llegar para transformar de uno a otro. Ahora vamos a pasar a este concepto que es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión a la que cada sustancia a cierta temperatura cambia de líquido a gas. De líquido a gas. Vamos a poner algo muy importante. Vamos a tener cosas importantes que son, si pensamos en el agua, pensamos un montón de sustancias para poder hacer la analogía. Vamos a pensar en el punto de ebullición. En el punto de ebullición a nivel del mar y el punto de ebullición, aquí imaginemos que está el mar. Aquí yo tengo un vasito y aquí tengo otro vasito. Este está a 1000 metros sobre el nivel del mar y este está a 0 metros sobre el nivel del mar. 0 metros. Entonces, este tiene una presión atmosférica mayor porque carga una columna de aire mayor y este tiene una presión atmosférica menor porque carga menor columna de aire. Me gusta usar una, una mini simulación que tengo acá. Déjenme se las paso. Aquí lo voy a tener. Déjenme. Aquí la tengo. Miren, para que veamos este concepto y por qué digo lo que digo. Esta es la Tierra. Este es el eje de la atmósfera. Ajá. Y vamos a ver una columna de 1 metro cuadrado. Una columna de 1 metro cuadrado, pues va a ser 1 metro por 1 metro. Esta columna, desde el límite de la atmósfera hasta el piso, a nivel 0 metros de nivel del mar, que es la parte más abajo, que llega al nivel del mar, contiene una masa de aire de 10.300 kilogramos. Son 10.300 kilogramos de aire. Ese aire es como un líquido, es como si me sumerjo en el agua cuando estoy nadando y me sumerjo, yo estoy cargando toda el agua que está arriba de mí. No se siente porque al ser un fluido, las fuerzas se cancelan, los fluidos ejercen fuerza por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, pero sí se presiente en los oídos la presión del agua. Entre más abajo me voy, estoy cargando tanta agua que me está apachurrando por todos lados y se siente la presión. Aquí pasa lo mismo, hay una presión de aire igualita que la del agua. Entonces, si yo estoy parado a nivel del mar, y yo ocupo un área aproximadamente de 1 metro por 1 metro, yo estoy cargando los 10.300 kilogramos de aire, perdón. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que ejerce sobre mí el aire? Pues serían los 10.300 kilogramos por la aceleración de la gravedad, están ejerciendo una fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces, yo estoy cargando una fuerza de 10.300 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el área en la que estoy parado es 1 metro cuadrado. Esa es la presión atmosférica que uno carga. La presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza son 101.000 kilogramos metros sobre segundo cuadrado con esa ecuación. Y esos 101.000 entre 1 metro cuadrado. Entonces son newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. 101.000 pascales es es lo que vale una atmósfera de presión, es la presión estándar. 101 kilopascales, o 101.000 pascales es la presión estándar, es la presión atmosférica. Es algo que necesitamos reconocer. Una atmósfera de presión, una atmósfera de presión es igual a 101.000 kilopascales, 101.000 pascales. El agua a 0 metros de nivel del mar va a cargar una presión de 101 kilopascales o una atmósfera, pero a 1000 metros del mar no va a cargar
carga el aire, pero no carga todo esto, carga menos cantidad de aire. Por lo tanto, la presión es menos de 101 kilopascales o menos de una atmósfera porque carga menos aire. Es como si me sumerjo en el agua y me sumerjo 5 metros, no es lo mismo que me sumerja 10 metros, voy a tener más presión a los 10 metros. Aquí igual. Entonces, ¿qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es cuando yo caliento el agua y el agua se empieza a hacer vapor, pero el agua se mantiene líquida. Una de las razones, además de los puentes de hidrógeno, que ya lo sabemos, es porque el aire, la atmósfera ejerce, le está apachurrando, le está diciendo al agua, ahí quédate. Y cuando yo caliento el agua, ¿qué está pasando? Los puentes de hidrógeno se rompen efectivamente, pero ahora rompen la presión, es más fuerte que la presión y logra salir el agua y logra salir a hacerse vapor. Se empieza a hacer vapor porque rompe, tiene la energía suficiente para romper esa presión. Entonces, cuando estoy a una altura mayor, la presión de la atmósfera es menor, por lo tanto, a el agua le va a costar menos trabajo, salir porque hay menos presión. Por lo tanto, si le cuesta menos trabajo salir, si ebullía a 100 grados Celsius, en 100 grados centígrados, si ebullía a 100 grados centígrados, ahora necesita menos temperatura. También algo que recordemos es 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. O 760 Thor, no Thor el de los Avengers, es una atmósfera. Aquí vamos a ver este detalle. ¿Cuál es la presión de vapor del agua? Ya lo sabemos. A una atmósfera de presión, o lo mismo que 760 Thor, el agua ebulle a 100 grados Celsius. Aquí está. Lo tenemos. Si yo estoy más arriba en altura, voy a tener diferente presión, voy a tener menor presión, por lo tanto, la temperatura de ebullición tiene que ser menor a 100 grados centígrados. La presión de vapor define el punto de ebullición. Cuando un líquido supera a la presión de vapor, se empieza a vaporizar. Ese es el punto de ebullición. ¿Cómo lo voy a saber? Con la temperatura. Por eso se le llama punto de ebullición normal, porque yo puedo cambiar la temperatura de ebullición del agua yo puedo cambiar la temperatura de ebullición del agua con la presión. Y la presión se puede aumentar o disminuir de múltiples formas. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente con agua y yo le quito aire, le estoy chupando el aire a esto sin que toque el líquido, porque si el líquido se va, le voy a quitar partículas. Y al quitarle partículas, ¿qué estoy haciendo? Las partículas normalmente chocan con las paredes y ahora voy a tener menor presión. Si yo agarro un recipiente, si yo tomo un recipiente cualquiera, de vidrio, por poner un ejemplo, imaginemos que tienen una botella de vidrio y tiene líquido abajo y le quitan el aire, ya ven que hace el efecto contrario, que quiere regresar ese aire y lo tapan, ese líquido que tienen ahí adentro ebulle a menor temperatura que 100 grados, porque tengo menor presión y se utiliza normalmente. Ustedes pueden hacer que el agua, que agarren un recipiente, lo agarren con su mano y empiece a hervir. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues tendría que poner, si mi mano está a 30 grados centígrados, yo necesito para que hierva el agua una presión casi nula. Si quiero que hierva con mi mano. Se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí dejamos esto porque vamos a entrar la siguiente clase a lo que es el diagrama de fase. El diagrama de fase es muy importante para conocer y reconocer algunas sustancias y algunos puntos muy claves en todo esto. Pues chicos, chicas, nos vemos. Muchas gracias.